Leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En la mano derecha del que estaba sentado en el trono, vi un rollo escrito por ambos lados y sellado con 7 sellos. También vi a un ángel poderoso que proclamaba a gran voz: ¿quién es digno de romper los sellos y de abrir el rollo? Pero ni en el cielo ni en la tierra, ni debajo de la tierra, hubo nadie capaz de abrirlo, ni de examinar su contenido. Y lloraba yo mucho, porque no se había encontrado a nadie que fuera digno de abrir el rollo, ni de examinar su contenido. Uno de los ancianos me dijo: deja de llorar, ya que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. Él sí puede abrir el rollo y sus 7 sellos. Entonces vi en medio de los 4 seres vivientes y del trono y los ancianos a un cordero que estaba de pie y parecía haber sido sacrificado. Tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Se acercó y recibió el rollo de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Cuando lo tomó, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones del pueblo de Dios, y entonaban este nuevo cántico: digno eres de recibir el rollo escrito y de romper sus sellos, porque fuiste sacrificado y con tu sangre compraste para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. De ellos hiciste un reino, los hiciste sacerdotes al servicio de nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Luego miré y oí la voz de muchos ángeles que estaban alrededor del trono, de los seres vivientes y de los ancianos. El número de ellos era de millares y millones de millones. Cantaban con todas sus fuerzas: digno es el Cordero que ha sido sacrificado de recibir el poder, la riqueza y la sabiduría, la fortaleza y la honra, la gloria y la alabanza. Aleluya. Y oí a cuánta criatura hay en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y en el mar, a todos en la creación, que cantaban al que está sentado en el trono, al Cordero, sea la alabanza y la gloria, la honra, la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes exclamaron: amén, y los ancianos se postraron y adoraron. Bendita sea la palabra de Dios. Pueden sentarse. Qué hermoso es escuchar esa frase: digno, digno, digno. El asunto es que se está presentando algo en el cielo. Yo me imagino aquella escena, los 24 ancianos ahí. Yo veo a Moisés, a Abraham, a Jacob, a Isaac, todos los querubines, los serafines, ángeles, arcángeles. Y en una escena tan importante como la que el apóstol Juan está recibiendo la revelación divina, Juan está metido en un éxtasis allá en la isla de Patmos, y hay algo que se detiene en el corazón de Juan y empieza a llorar. Juan, dentro de su éxtasis que está recibiendo, empieza a llorar y se encuentra en cierta forma desesperado, porque dice la escritura que está viendo al ser celestial, al Todopoderoso sentado en el trono, pero él tiene también un rollo escrito por ambos lados y sellado con 7 sellos, y alguien lo tiene que abrir. Pero ni Abraham, los 4 ancianos que menciona ahí, ni ningún ser celestial lo puede abrir. Y él entra en esa angustia y empieza a llorar, porque no había ninguno digno en la tierra, en el cielo, que pudiera abrirlo y examinar su contenido. Y dice el versículo 4 que él lloraba mucho porque no se había encontrado uno digno. Cuando nosotros aquí en la tierra encontramos injusticias,
decimos, no es digno que le pase esto a esta persona. Esa mujer no es digna de ese varón. Ese hombre no es digno de esa mujer. Esa familia no es digno de recibir eso. ¿Por qué tiene que pasar eso? Pues aquí en lo humano nosotros a veces no tenemos respuestas. Simplemente nos quedamos con el cuestionamiento, nos quedamos con la pregunta. Pero en el cielo, ¿por qué tenía que estar pasando eso? ¿Qué el Señor le quería mostrar al apóstol Juan y a través del apóstol en esta revelación escrita para nuestras vidas, para la vida de la iglesia? Y dice que cuando lloraba uno de los ancianos le dijo, ya no llores más. Deja de llorar. Y ahora se empieza a referir a alguien tan importante. Uno de los ancianos habla de esa manera y le dice, ya el león, ahí está la respuesta, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. Él sí puede abrir el rollo con sus 7 sellos. El león de la tribu de Judá sí lo puede abrir. Una revelación sobre otra revelación profunda, más otra revelación que Juan no acaba de ver todavía ni de entender. Aunque Juan está en el Espíritu, él está en el Espíritu para poder recibir eso. Él no está como están ustedes escuchándome a mí. Él está metido en el Espíritu Santo de Dios. Y el consuelo para Juan es cuando este anciano le dice, hay uno, y es el león de la tribu de Judá. Interesantemente, cuando nosotros escuchamos esto, vino a nuestra mente, ¿cordero o león? ¿Cómo está el Señor en el cielo? ¿Como cordero o como león? ¿Qué le quiere enseñar el Todopoderoso a Juan en esta revelación y qué nos quiere enseñar a nosotros también? Lo interesante es que dice en el 8, 7, que se acercó aquel ser sacrificado. En el 6 dice, entonces vi en medio de los 4 seres vivientes. Ahí empieza a abrirse Juan en su espíritu y empieza a ver en medio de aquellos que están ahí, y uno de ellos que le habló, un cordero que estaba de pie y parecía haber sido sacrificado. Juan todavía no lo ve completamente. Parecía haber sido sacrificado. Dios no le permitía todavía verlo en todo su esplendor al Señor Jesucristo, pero lo ve como un cordero sacrificado. Y entonces dice hermosamente, yo sé que ya lo leímos, pero yo quiero irlo poco a poco, entrando en cada versículo para que podamos entender. Rara la expresión, porque el cordero que él está viendo tiene 7 cuernos y 7 ojos, que dice aquí claramente que eran los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Esto Juan lo sabía, porque cuando Juan lo ve con los 7 cuernos, el significado del número 7, número de perfección, pero también los 7 espíritus. Y cuando nosotros vamos al libro de Daniel, porque el libro de Daniel es paralelo con el Apocalipsis. Usted quiere entender Apocalipsis, tiene que leer primero Ezequiel y Daniel para poder entender esto, y van de la mano en toda la profecía. ¿Y qué sucede? En Daniel podemos ver un paralelo muy fuerte de esta palabra, pero Isaías lo profetizó antes y Juan lo sabía 700 años antes. Capítulo 11 de Isaías, no lo tiene que buscar, escúchelo. Dijo de esta manera: del tronco de Isaí brotará un retoño, un vástago nacerá de sus raíces, el espíritu del Señor reposará sobre él. Pero aquí está viendo 7 espíritus. ¿Cuáles son?
Isaías lo dijo: espíritu de sabiduría, el espíritu del Señor, espíritu de sabiduría, espíritu de entendimiento, espíritu de consejo, espíritu de poder y espíritu de conocimiento del temor al Señor. Los 7 espíritus que reposarían sobre aquel que venía de la raíz de Isaí, padre de David, vendría de David, de la genealogía de David, nace Jesucristo. No venía nada más así, como aquel bebé que usted ve en la panorámica en el pesebre en Belén. Los 7 espíritus que reposarían sobre él serían la posición más grande, victoriosa, solemne, gloriosa, perfecta, que la humanidad necesitaba para poder tener un encuentro con aquel Dios soberano. Los 7 cuernos representan los 7 espíritus del Señor que reposaban sobre él, sobre aquel cordero que Juan está viendo, y que para poderlo poner en nuestro contexto humano, en nuestro contexto también espiritual, en nuestro nivel espiritual, podemos decir que es el Espíritu de Cristo cuando viene a nuestra vida, cuando usted le recibió como su Salvador personal y levantó su mano: y yo quiero recibir a Jesús como el único Salvador de mi vida. El Espíritu del Señor que viene a morar con nosotros, viene a traer a nuestra vida, cuando usted empieza a temer a Dios con todo su corazón, a amarle con toda su mente, con todo su corazón, con toda su alma, con todas sus fuerzas. Esto que viene a ser un solo Espíritu soberano, se empieza a revelar en tu vida. Se empieza a revelar en nuestra vida. Cuando tú reconoces y cuando tú honras al Espíritu Santo que está en ti. Es el mismo Espíritu de Dios, pero se viene a hacer en ti estas 7 manifestaciones. El Espíritu del Señor es lo primero que nosotros reconocemos. Nos empezamos a dar cuenta que hay un nuevo entendimiento en nuestra vida. Es el espíritu de entendimiento. Empieza a cambiar tu perspectiva de la vida, tu manera de pensar, las formas obscenas, sucias, maldiciones, cuánta cosa que nosotros traemos de raíz. Empieza a haber un corte por el poder divino de todo eso. Empezamos a tener en nosotros ahora la mente de Cristo, que habla el apóstol Pablo. Empezamos a dejar que el Espíritu de Dios opere en nuestra mente de acuerdo al entendimiento de Dios que viene cuando tú escuchas la palabra, cuando tú oras al Todopoderoso, cuando tú te sometes a obedecer a Dios. Viene el entendimiento, pero también viene el espíritu de consejo. Cuando empezamos a caminar en la vida cristiana, yo recuerdo a mis pastores. Una vez uno de mis pastores me regañó, me llamó la atención y nunca se me olvida. Y me dijo: no le esté hablando a su mamá cuando yo estoy hablando con ella. Wow, me quedé bien calladita y para siempre. En ese sentido, de respetar eso. El espíritu de consejo que está en los siervos de Dios es muy importante. Pero te voy a decir una cosa, que el espíritu de consejo de Dios, tú que tienes a Jesucristo en tu corazón, el Espíritu de Dios mora en ti también hay consejo. En ti también hay consejo. Para un niño, para un joven, para uno que está cayendo, para uno que se está revelando, tú tienes el consejo de Dios. Ese es el poderío de los 7 cuernos. Los cuernos demuestran poderío y autoridad. El espíritu de consejo, importantísimo, que todos necesitamos en nuestro caminar con Dios en esta tierra. El espíritu de poder. El mismo espíritu poderoso de Jesucristo nos vino a ser libres de toda carga que traíamos. Él rompió las cadenas, pero Él también sanó muchas heridas. Solamente fue un espíritu poderoso de Dios. Nadie más lo podía hacer. Ese espíritu de poder de aquel maravilloso Cordero que entregó su vida por amor a cada uno de nosotros.
espíritu de sabiduría. Por eso el apóstol decía, si alguno tiene falta de sabiduría, por si acaso. Porque en los Corintios había muchos sabiondos, todos sabían y te decían que todos sabían. Pero si a alguno le faltara, pídale a Dios, que Él es abundante para dar. Porque Él es el autor de toda sabiduría. Pero muchos creyentes que pensamos que ya sabemos todo, cuando le decimos voy a orar por ti para que Dios te dé sabiduría y tomes aquella decisión, se nos adelantan, creen que no necesitan la sabiduría y toman decisiones absurdas. No quieren saber nada con la sabiduría. Cuando tenemos este maravilloso libro lleno de sabiduría de Dios, que con someternos al espíritu de sabiduría en las mañanas y abrirlo, decimos, wow, Señor, realmente tú eres digno de recibir la gloria. Tanta sabiduría que hay en ti y cuánto la necesito yo para todo, para todo. El espíritu de entendimiento, el espíritu de entendimiento, qué importante. Cuando nosotros estamos buscando soluciones a algunas cosas, cuando estamos en una encrucijada, cuando estamos en un problema, el espíritu de entendimiento se empieza a manifestar en nosotros. Cuando nosotros le oramos al Padre, Señor, revélate, no sé qué hacer con esto. El espíritu de entendimiento viene. Y lo primero que el Señor hace con nosotros es que nos da contentamiento. Cuando hay contentamiento, todo lo demás va a ir saliendo bajo la voluntad del Señor. Porque muchas de las veces hacemos lo contrario. Cuando no hay entendimiento sobre algo, nos enojamos con Dios, nos rebelamos con el Señor. Y ese rebelarnos se manifiesta de muchas formas. Y la primera es dejar de ir a la iglesia. La segunda es dejar de hablarles a los hermanos. La tercera es dejar de diezmar, como si Dios tuviera la culpa. Cuando la mayor parte de la parte de falta de entendimiento es a causa de nuestras consecuencias, de nuestros errores, de nuestros pecados. Y siempre andamos buscando un culpable. ¿A quién le echaría la culpa? ¿A quién le echaría la culpa? Qué hermoso es el Espíritu del Señor. Y de entendimiento y de temor del Señor. De temor del Señor. Y qué ejemplo tan más grande y más maravilloso, hermanos, que en el Señor Jesucristo vemos el espíritu de temor al Padre. Desde pequeño hasta sus 33 años, cuando Él entrega su vida en la cruz del Calvario por nosotros, vemos cómo Él reverenciaba al Padre. Y Él decía, el Padre y yo uno somos. O sea, el Padre y yo estamos de acuerdo en todo. En todo. Padre, si es tu voluntad, le dijo. Yo sé que tú siempre me escuchas. Si es tu voluntad, Padre, Rey del cielo y de la tierra, oró. Y después hizo el milagro. Imagínense, el Hijo bajo el temor reverente al Padre. ¿Cuánto nosotros necesitamos ser guiados por el espíritu de temor a Dios? No de miedo, no estoy hablando de miedo. Ese tipo de temor que trajo el pecado, el mundo, el pasado, ese ya fue vencido por el Señor. No, un temor reverente al Todopoderoso. Un temor a las cosas del reino, un temor a la casa de Dios, un temor reverente al Señor. Pues todo esto Juan está viendo en aquello que parte lo comprende, parte no lo comprende. Pero el significado en esta primera parte de lo que Juan está viendo es que solo Cristo, solo aquel Cordero inmolado es digno de abrir aquel rollo, porque Él es el único que tiene todo el poder, toda la sabiduría
para descubrir lo que está dentro del corazón del hombre. Nadie más como Él conoce lo más profundo de nuestro ser. No importa lo escondido que esté, Él lo conoce, Él lo sabe. Es el único digno de poder abrir aquel rollo, destapar sus sellos. ¿Por qué? Porque Él también es el único digno de revelar los juicios divinos para la raza humana, como muchos de ellos que han sido manifestados y otros que vienen. Solamente Él, al único que el Padre le da esa asignatura, es al Hijo. Pero hasta que el tiempo del Todopoderoso lo asigne, el Señor va a descubrir, va a abrir el otro sello que tiene ese rollo. Y cuando nosotros vemos aquí los caballos del Apocalipsis, por ejemplo, juicios divinos, el caballo que representa el hambre, la muerte, guerra, destrucción, cada uno de ellos. Solamente el Señor Jesucristo es digno de abrirlos, pero también es el único digno de abrir ese rollo, porque Él es el único digno de cumplir en sus fieles, en su iglesia fiel, las promesas divinas del Padre para cada uno de nosotros. Las promesas, esas que tú dices, pero ¿cuándo van a llegar? ¿Pero por qué yo no las veo? Él es el único digno de abrir ese sello. Pero ¿qué tan digno le tenemos nosotros a Él en nuestro corazón? ¿Qué tanto dignificamos el nombre de Cristo en nuestra vida? Para que Él destape el sello que está agarrando ese rollo. Él es el único digno de cumplir esas promesas en la vida suya y mía. En la vida de aquellos fieles que no se han contaminado con el engaño. Porque muchos se han conformado porque fueron salvos. Sí, pero muchos se han contaminado con el engaño. Y el engaño choca totalmente con la verdad divina, con la verdad de Dios, y deshonra la sangre de Cristo derramada a nuestro favor. Él es el único digno de descubrir los misterios divinos a través de los cuales el enemigo de nuestras almas será vencido para siempre. Él es el único digno, el único. Es el león de la tribu de Judá que aquí se manifiesta como un cordero sacrificado que derramó su sangre para darnos la victoria a cada uno de nosotros. Es el único digno. Qué interesante, hermanos, que cuando vamos adelante del versículo 6, donde dice Juan que él vio al cordero que estaba de pie y parecía haber sido sacrificado, y tenía los 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Se acercó aquel cordero y recibió de la mano derecha del que estaba sentado en el trono aquel rollo. Cuando lo toma, empieza una maravillosa adoración. Los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de incienso. Y aquí lo que me llama tanto la atención es lo siguiente. ¿Qué significaban aquellas copas de oro y aquella arpa? Las copas llenas de incienso, unas copas de oro llenas de incienso, son las oraciones del pueblo de Dios. Son las oraciones del pueblo de Dios. Este es un pasaje apocalíptico. Esto es lo que debe estar sucediendo ahorita en la iglesia.
que hay una copa importante, que es la copa de oro. La Biblia habla de 4 copas, otro día daré un mensaje con relación a eso. Pero esta copa es muy importante. Es la copa de Dios que recoge las oraciones, y esas oraciones representan un incienso con un olor fragante que va hasta la misma presencia de Dios. No cualquier incienso. La Biblia dice en Levítico que cuando el sacerdote preparaba el incienso que se tenía que poner en el altar del incienso, que todo el tiempo, 24 horas del día, todo el año, todo el tiempo el pueblo de Israel tenía que tener ese incienso. Ese incienso era hecho con diferentes mezclas. Se salía una fragancia especial de diferentes especies que eran exclusivas. Ni el más grande perfumista podía utilizar esas para hacer un perfume. Era exclusivo para el incienso que se levantaba en el altar del Señor. Pues para el Señor, la oración de su iglesia, la oración de su pueblo, la oración que hacemos nosotros unos por otros, se levanta como un incienso fragante, y esa es la copa que Dios está llenando allá. Como un incienso fragante que alegra el corazón de Dios, alegra el corazón del Padre, alegra el corazón del Hijo, y es llevado por el poder del Espíritu Santo hasta el trono de aquella gracia. Qué interesante, hermanos, que aquí entra la parte humana. Estamos hablando del trono, de lo celestial, de lo divino, de lo sobrenatural, pero aquí entra una parte que son las oraciones de los que estamos acá en la tierra, y que deben llenar esa copa de oro a través de ese incienso que representa las oraciones del pueblo de Dios. Qué hermoso es que Dios nos tome en cuenta de esa manera. Si usted no entendiera nada del Apocalipsis, el Apocalipsis habla del pasado, porque así es la profecía. Una verdadera profecía tiene que hablarte de lo que fue el pasado, el presente y el futuro. Muchos piensan que Apocalipsis solamente es el futuro. No, Señor. Vienen las cosas futuristas, es verdad, pero viene el Alfa, el Todopoderoso Jesucristo desde el inicio, desde antes de la creación, el inicio de la creación, la ley, los profetas, la gracia y hasta el día de hoy. Y lo que ha de venir, que usted y yo ya no vamos a alcanzar a ver. Ya no vamos a alcanzar a ver. Todos esos videos apocalípticos que usted ve, que el Armagedón, y anda la gente, ore porque ya viene, no viene para los hijos de Dios. Eso vendrá cuando la iglesia ya haya sido elevada. Cuando ya haya sido el rapto de la iglesia, entonces viene aquello, no antes. Eso no es para nosotros. Para nosotros es esto: estar adorando al único digno de recibir gloria. Estar orando, estar reconociendo al Cordero inmolado, que fue sacrificado para nuestra redención. Importantísimo, hermanos, lo que podemos ver en este pasaje, porque cuando nosotros vemos aquí, en cuanto a lo que Dios pone, en el 10 dice, de ellos, dice que hicieron un canto en el 9, y entonaban este nuevo cántico: digno eres de recibir el rollo escrito y de romper sus sellos, porque fuiste sacrificado y con tu sangre compraste para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. De ellos hiciste un reino, los hiciste sacerdotes al servicio de nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Y no está hablando de los sacerdotes de la antigüedad, del Antiguo Testamento, está hablando de los reyes y sacerdotes, hijas de Dios que estamos en este lugar, y que la iglesia en todo el mundo, de esos que fuimos comprados por precio de sangre del Cordero de Dios. Cuando nosotros vemos en el libro de Daniel, capítulo 12, 1 al 4, vemos un paralelo de este pasaje de Apocalipsis.
el libro de Daniel 12. Dice: entonces se levantará Miguel, el gran príncipe protector de su pueblo. Habrá un periodo de angustia como no lo ha habido jamás, desde que las naciones existen. Serán salvados los de tu pueblo, cuyo nombre sea anotado en el libro. En ese rollo también está anotado los nombres de todos los que hemos sido salvos. Este pasaje se une también después, paralelo a la parte que viene cuando la capítulo 7, que habla ya de Apocalipsis, que habla ya de lo que es la gran tribulación, eso que no nos toca a nosotros. Pero serán salvados. Hemos sido salvos y habrá otros que por la gracia de Dios serán salvos después de. Pero aquellos van a tener que entregar sus vidas para ser salvos. Nosotros solamente entregamos nuestro corazón al Señor. Aquellos tendrán que morir, tendrán que sacrificar sus vidas para poder adquirir salvación, porque no tomaron en cuenta el sacrificio de Cristo en esta vida, mientras que está la gracia. Cuando la gracia se acaba, entonces viene el tiempo del dolor. Hermosamente el Señor en este pasaje de Apocalipsis 5 nos muestra este cántico, de esta oración, donde aquellos seres se postran ante el Señor y se rinden ante Él y cantaban con todas sus fuerzas. Dice el versículo 12: digno es el Cordero que ha sido sacrificado de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Mi pregunta, iglesia, es: ¿cuántas de estas frases que solamente le pertenecen al Señor nosotros hemos canjeado? ¿A qué cosas le estamos dando alabanza? ¿A qué cosa le estamos dando honor? ¿Qué cosa le estamos poniendo lugar? El lugar que Cristo le corresponde en nuestras vidas. ¿Qué es lo que para nosotros tiene más valor? Ahí habla de digno de la riqueza. ¿Qué es lo que para nosotros representa un valor? Los hijos de Dios entendemos que el valor en las cosas es relativo. Lo que para usted ahorita le puede poner muy contento, mañana va a decir: esto no le encuentro sentido. Pero lo verdaderamente valioso, lo que salió del trono de Dios y que vino a nuestras vidas y que nos ha dado el valor glorioso de ser llamados hijos de Dios y que su Espíritu Santo more en nosotros. Eso es lo verdaderamente relevante en nuestras vidas. Eso es de incalculable precio, de incalculable valor. Solamente el que estuvo dispuesto a pagar el precio por nosotros es el único que nos puede comprender, es el único que nos puede ayudar, es el único que nos puede guiar, es el único que trae fortaleza en tiempo de angustia, es el único que cuando usted ve el libro de Apocalipsis, usted se va a dar cuenta que el impío, el malvado, no se saldrá con la suya. El que obedece al mundo de las tinieblas, el que sirve a Satanás, no se saldrá con la suya con relación a los hijos de Dios. Porque el Señor dice: ningún alma forjada prevalecerá contra ti. Los que contra ti se levanten ante ti caerán. Y no hablo de seres humanos, hablo de espíritus inmundos que la gente trae para hacerte daño. Nada ni nadie puede con el poder del único que es digno y soberano y que ya entregó su vida para nuestra redención. Qué hermosa la adoración que ellos presentan delante del Señor. Y en el 13 viene algo muy interesante, versículo 13: y oí a cuánta criatura hay en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y toda la creación, que cantaban al que está sentado en el trono y al Cordero,
El que está sentado en el trono es el Padre Todopoderoso Dios. Y al Cordero, Jesucristo, sea la alabanza y la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y los 4 seres vivientes que estaban ahí, todas las criaturas son todos los seres angelicales. Los 4 seres vivientes son aquellos que están ahí, que ya pasaron, que están sus nombres en las páginas de la Biblia, que cumplieron su propósito aquí, que obedecieron al Señor y ahora están ahí dando testimonio de la gloria del Todopoderoso. Dice, y los ancianos se postraron y adoraron. Aquellos grandes hombres de Dios, ahí solamente adoran. Ya no es el gran Moisés, el gran David. Ahí el único grande es el Señor. El único digno es el Señor. El Todopoderoso es Él. Allá en el trono, allá en el tercer cielo. Y aquí en nuestra vida, aquí en nuestro corazón, ¿quién es el digno? ¿Quién es el digno? ¿O quién está tomando el lugar del digno? Si es así, arregle sus cuentas con Dios. No puede permitir que nadie tome el lugar del único digno, que destapa, quita los sellos, para que el Padre suelte toda bendición, suelte todas las promesas que están para cumplirse en tu vida. Suelte revelación, suelte sabiduría, suelte inteligencia, suelte discernimiento. Solo el Señor, maravilloso Dios, que nos ama con un amor eterno. ¿Qué tanto hemos correspondido nosotros al digno? ¿Qué tanto la iglesia realmente está preparada? Número 1, levantando ese altar de oración y adoración. ¿Qué tanto nosotros estamos llenando esa copa de oro con esas oraciones? Las frases nos podemos aprender de memoria, pero lo que se vive aquí adentro es lo más interesante. En canciones, ¿cuántos cantos no sabemos? Pero ¿qué es lo que está pasando realmente aquí? ¿Cuántas veces hacemos las cosas mecánicamente nada más? Pero no hay un corazón rendido a Dios. No hay un espíritu apacible que acepte la voluntad del Señor, que acepte que necesitamos guianza y consejo de Él. ¿Cuánto se ha pisoteado la sangre del Cordero, hermanos? Por querer hacer las cosas a nuestra manera, la sangre del Cordero es pisoteada. Y digo que es pisoteada cuando la gente habla y dice, pero no era hermano, no iba a la iglesia, no se convirtió al Evangelio. Mírala ahora, míralo ahora. ¿Cómo está el corazón del Señor? Yo me imagino. Dice que Él se entregó por su iglesia, amándola por amor, para en un futuro presentársela a sí mismo, limpia, sin mancha, arruga ni contaminación. Y una vez les prediqué lo que significa cada una de esas cosas. Se ha caído en tanto conformismo. Y el conformismo se identifica inmediatamente cuando tomamos decisiones tan a la ligera y hacemos a un lado el día del Señor. Cuando estamos en nuestros caprichos y ya no obedecemos a la voluntad del Todopoderoso. Cuando ya nos guiamos por nuestra mente y no por lo que dice la palabra. Cuando nos guiamos por nuestras emociones, porque yo hoy quiero hacer esto, y se nos olvida el temor reverente a Dios. Cuando ya no queremos escuchar consejo. Cuando no nos abrimos al entendimiento. Dice que son los 7 espíritus del Señor y los 7 ojos que están por toda la tierra. Nada se le escapa al Señor.
todo lo ve. Pero también es un Dios que así como le dolió entregar a su Hijo, por nuestra salvación también le duele que su iglesia no esté en donde debe estar. Hayamos dejado de hablar de amor de Cristo, dejamos de hablar de la salvación del Señor, dejamos de compartir, porque no lo tenemos como el digno. Lo tenemos donde nosotros lo queremos tener, pero no como el digno que Él es. Vemos un trono maravilloso aquí, pero el trono que Él quiere ver ahora que estamos en la tierra es acá. Aquí lo debemos tener entronado al Señor. Y dejar que Él renueve nuestra mente cada día, porque es con lo que más luchamos y batallamos. Con nuestra mente. ¿Cómo necesitamos del poder de Cristo obrando en nuestras vidas? Y Él está dispuesto a moverse, solo que nosotros no lo dejamos. Dice la palabra que con cuerdas de amor Él los ha traído, pero nosotros cortamos las cuerdas de amor. ¿Sabe cuándo la cortamos? Cuando nos conformamos con la misericordia. Yo no quiero que mi esposo esté conmigo por misericordia, quiero que esté conmigo por amor. Es el amor el que restaura, es el amor el que transforma. La misericordia es cuando ya no hay esperanza. Ahí viene la misericordia. No, fue por amor. Y ese amor, hermano, lo podemos sentir todos los días. Ese amor tan grande de Dios por usted. Usted no está en ese basurero del video. Usted no está en un hospital. Usted no está en un ataúd. Usted está vivo para glorificar el nombre del Señor y para reconocer su grandeza y su poder en nuestras vidas. Este es un tiempo en que el Señor trae preparación a la iglesia, porque su venida está muy cerca, hermanos. Pero aquí vemos que se levanta un avivamiento en el cielo. Ahí se empieza a levantar un avivamiento en el cielo. Todo el mundo, cuando ven al Cordero, Él es el digno. Ni siquiera ellos lo sabían. ¿Cuántas cosas nosotros ignoramos de la grandeza del Señor? Pero yo te digo una cosa: solo en Cristo hay esperanza, porque teniéndolo a Él lo puedes tener todo. Todo. Y los planes de Él son perfectos y maravillosos. Hay que someter nuestro espíritu, nuestra carne, al Espíritu de Dios. Y así Él será dignificado en nuestras vidas. Yo le voy a invitar a que se ponga de pie y que reflexionemos en qué área de nuestras vidas nosotros no tenemos al Señor como el digno, como el único soberano, como aquel que todavía va a destapar sellos. Todavía nosotros no hemos visto todo, hermanos. Vienen cosas muy fuertes a la tierra que nos van a sorprender antes de la venida del Señor. Pero el Señor anhela el avivamiento en su iglesia. Y esto solamente con un corazón dispuesto y en la unidad del Espíritu se puede lograr. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Tú conoces quién llegó con un cumplimiento aquí nada más y quién llegó realmente, Señor, como tierra fértil para que esa semilla empiece a dar fruto en Él. Y empiezas conmigo, Señor. Reconocemos, Señor, toda tu gracia que nos alcanzó a través de esas cuerdas de amor, Señor.
Cuando a nadie le interesaba nuestra situación, tú te interesaste. Por eso estamos aquí. Sea la